Bueno, seguimos con nuestro problema, con nuestra duda, ¿qué es más importante? ¿Ese radical que tenemos acá o ese carbono que tenemos acá? La respuesta, el radical de carbono va a ser más importante sobre cualquier halógeno, o sea que empezamos por acá. Quiere decir que nuestra estructura para la respectiva nomenclatura vamos a tener acá la cadena principal y vamos a tener aquí nuestro carbono número uno, o sea que se va a ser el número uno, número 2, número 3 y como sucedió con la anterior, ese va a ser el número 11, o sea que tenemos dos radicales, uno en 3 y uno en 11. Recuerden que para nuestro caso, prima la cadena carbonada sobre el halógeno, es decir, que para este caso empezamos por acá debido a que este de aquí tiene carbono y este de aquí no lo tiene. Ahora vamos a proceder a darle el nombre respectivo a nuestra cadena. Ya se ha seleccionado la cadena principal. Recordemos que la cadena principal es esta que tenemos acá. Ya tenemos los dos sustituyentes. Ya sabemos que mi carbono 1 va a ser este. Ya sabemos que mi carbono número 13 va a ser el que tenemos ahí. Nombre para la estructura: 11-cloro 3-metil tridecano. Y ahí terminamos y culminamos nuestro ejercicio. Ya sabemos por qué empezamos y recuerden, eso es importantísimo, ¿no? Tenemos una cadena de carbón por un lado y tenemos una de halógeno. Recuerden que prima el carbono. Para nuestro siguiente ejercicio ya le hemos acortado un poquito a la cadena. Recordemos, como siempre, lo primero y lo más importante es reconocer mi cadena principal y luego mirar qué otros sustituyentes podemos encontrar ahí, ¿no? Aquí está fácil. Solamente tenemos una cadena principal en un sustituyente. O sea, mi cadena principal es esta y mi sustituyente va a ser el que está en este color fucsia. Empezamos a mirar y vemos que hay una estructura que tiene esa forma, ¿no? Recuerden que esa estructura se llama iso. Y si es de 3 carbonos, ¿cómo sé cuántos carbonos es? Pues voy y los cuento. Uno, 2 y el que está uniéndolos, 3. Importante, forma una Y. Esa Y que forma es tremendamente importante y se llama iso. Para nuestro caso se llama isopropil. O sea que el radical que tenemos ahí es una estructura isopropil. Vamos a proceder a darle el nombre a esa estructura iso y nos quedaría el isopropil. Para nuestro caso tenemos el 3-isopropildecano. Simplemente identifico la estructura y la nombro, pero debo tener en cuenta que esa estructura esté por fuera de la cadena principal. ¿De acuerdo? Siempre que esté por fuera de la cadena principal y que tenga una forma de Y. Mírenla ahí. Y el otro pedacito que tenemos ahí es el de unión con el otro carbono. No lo cuento, solamente cuento los puntos. Punto 1, punto 2 y punto 3. Quiere decir que tiene 3 carbonos. Importante no confundirse en eso. Es determinante para las estructuras que vienen a continuación. Para finalizar con este video de diferentes ejercicios con diferentes radicales, vamos a proponer una estructura principal que consta como tal de 10 carbonos y con esa estructura principal pues vamos a empezar a hacer diferentes cosas. Empezamos con mi estructura principal. Esa estructura principal, como les había dicho con anterioridad, es una estructura de 10 carbonos. Vamos a encerrarla aquí en este color azul. Bueno, vamos al azul verde. Listo. Esa es mi estructura principal. Y en azul voy a encerrar lo que está por fuera. Miren lo que está por fuera. Tenemos una cadena principal y dentro de esa cadena principal tenemos una cadena secundaria, que es esta que tenemos aquí en azul. Y dentro de esa cadena secundaria tenemos un radical. Es importantísimo este tipo de ejercicios. Son ejercicios que tienen una cadena principal, que es la verde, que tienen una cadena secundaria, que para el caso la colorida de azul, y esa cadena secundaria tiene otro tipo de estructura. Aquí nombramos como si tuviéramos dos cadenas que se están uniendo. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Una vez identifiquemos la estructura principal, que es la más larga, vamos a mirar qué pasa con esa estructura secundaria. Encontramos que en esa estructura secundaria tenemos una cadena de 1, de 2 y de 3 carbonos. Esa es mi cadena principal. Vean que ese carbón de intersección no lo estoy teniendo en cuenta. O sea que tenemos una cadena secundaria de 3 carbonos y dentro de esa cadena secundaria de 3 carbonos tenemos otro radical que está en el carbono número 1. Para que me entiendan voy a usar un color diferente.
Vamos a suponer que esta va a ser mi cadena secundaria. Y dentro de esa cadena secundaria, pues voy a tener una sustitución completamente diferente. Cadena secundaria, ahora sí me salió. Y ahí tenemos una sustitución carbono 1, carbono 2, carbono 3. Y tenemos algo completamente diferente que está aquí, que se encuentra en el carbono 1. Es importantísimo entender que esa cadena es completamente diferente a esa que es la principal. La principal es la más larga y la secundaria, que es la que está en azul, tiene otra ramificación, o sea que tenemos ahí una cadena grande con una cadena más pequeña y a su vez esa cadena pequeña tiene también una ramificación. Para este tipo de ejercicios hacemos. Observemos con detenimiento el nombre que le he puesto a esta estructura y miremosla, analicémosla. Me dice que es un decano, entonces vamos a identificar con diferentes colores el decano. Ese es el decano, una cadena de 10 carbonos, que es mi cadena principal. Vean que es lo último que nombré, decano. Luego me dice que tengo un metilpropil. ¿Qué quiere decir metilpropil? Me dice que la cadena más larga que tengo por fuera de la cadena principal es una cadena de 3. Ese es el propil. Y me dice que tengo una sustitución, que en el carbono 1 tengo una sustitución. En el carbono 1 tengo una sustitución. O sea que haríamos un doble conteo. Diríamos que la sustitución se encuentra en el carbono número 3. Ya la miramos un poco más detenidamente. Tenemos carbono número 1, tenemos carbono número 2 y tenemos el carbono número 3, ¿no? O sea que aquí tenemos 1, 2 y 3. Ahí tengo mi sustitución en ese 3. Ese 3 es el 3 que se indica acá. Listo. En el carbono número 3 tengo una sustitución. La sustitución tiene otra sustitución, o sea que es una cadena con una cadenita pequeña. Vamos a buscar otro color para esa sustitución. Vamos a suponer que la vamos a hacer en este de negro. Me dice que tengo en el 3 una cadena, listo. Me dice que en el 3 tengo una cadena. Luego me dice que en el 1, en el carbono 1, ese de acá va a ser mi carbono 1. Vámonos con un color diferente. Ese ahí va a ser mi carbono 1. Que en el carbono 1 tengo un metil. Ese de acá es el metil. Pongámosle M metil. Pero que la cadena es de 3, que tiene un propil. Entonces vamos a hacer acá una flechita. Y esa P representa un propil. O sea que en la cadena secundaria tengo un metil y un propil. Y que la cadena es de 10. Vean que usé algo que no había utilizado antes, ¿no? Y es el paréntesis. Cuando utilizo un paréntesis, quiere decir que voy a nombrar una cadena secundaria dentro de una cadena principal. Eso es relevante. Siempre que va en el paréntesis es porque estoy nombrando una cadena secundaria dentro de una cadena principal. Por eso es que les envié la corrección a la actividad, ¿no? En la actividad se me había olvidado colocarles el número y si no tiene número, pues no pueden saber dónde va la cadena secundaria. Entonces, ese paréntesis indica que tengo una cadena secundaria dentro de una cadena principal. Entonces, recordemos, cada vez que encontramos este paréntesis, quiere decir que tengo una cadena secundaria. Y en esa cadena secundaria tengo que seleccionar la más larga, ¿no? La más larga va a pasar a ser como la cadena más importante, en este caso propil. Miremosla acá, de 3 carbonos. Y hagámoslo con un color diferente. Carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Por eso se llama propil prop de 3. Y dentro de ese propil encuentro algo diferente que es el metil en el carbono 1. Miren que está en el carbono 1. Y eso de acá es una sustitución, o sea que tengo una sustitución dentro de otra sustitución. Por eso es determinante e importante utilizar ese paréntesis. Cada vez que veamos el paréntesis quiere decir que me están hablando de una cadena secundaria que a su vez tiene otra sustitución. De ahí su nombre. 3 en el 3, que es la cadena principal, ¿cierto? Me dice que en el 3 tengo en el 1 un metil dentro de un propil. Ya vimos por qué. Cerramos el paréntesis, me indica que esa es la partecita que ya nombré y la cadena principal que es de decano. Igual puedo tener más sustituciones, pero cada vez que encuentre una sustitución dentro de otra sustitución, tengo que utilizar el paréntesis. Espero que les sirva de eso o de algo el video, que aclare un par de dudas. Buen día para todos.